un par de tips de estudios para análisis, para intro al mate, para organizar el estudio. Bueno, mira, yo sí tengo un oficio, es estudiante, porque sacando los 5 primeros años que uno no va a la escuela, uno empieza en primer grado, los de mi época, ahora es jardín de infantes. Desde los 5 años hasta hoy no he dejado de estudiar, porque para dar clases hay que estudiar, para trabajar hay que estudiar, para todo. Así que si hay algo que tengo una receta, una sugerencia sobre estudiar. ¿Cuál es ¿Cómo, esa cómo, receta? cómo sería mi recomendación para estudiar? Lo primero, para cualquier cosa, no solamente para estudiar, sino para cualquier cosa, un trabajo, jugar o lo que sea, es el orden, para que salga bien, orden. Es decir, uno quiere estudiar, bueno, lo primero sería ordenar el lugar, limpiar el lugar. Si uno va a estudiar, por ejemplo, poner el atril, que yo uso un atril, por ahí tengo un atril es De lectura, un sí. soporte un poquito oblicuo, pero donde poner el libro, para no tener el libro sobre la mesa, porque si uno tiene el libro sobre la mesa, uno está a 20 centímetros y se cansa la vista. En cambio, si uno lo tiene horizontal, uno se puede parar, uno puede estar tomando mate y leer parado, caminando. Entonces, un atril es algo muy útil. Ese es un tip. Un tip, tener un atril, que uno lo tiene que hacer solo porque a nadie se le ocurre fabricar atriles. Bien, entonces vos pones el atril, pones la virome, el libro, una hojita. No tener, hay gente que estudia con un plato de comida encima, con ropa encima de la mesa, en el desorden, ¿entendés? Y eso es el mismo desorden que hay en el lugar, el desorden que uno tiene en las ideas, todos son mal. En cualquier trabajo, vos tenés todo desordenado, Distrae, podés tener accidentes. claro, distrae. En la construcción no se puede tener desorden, no se puede tener una excavación con postes, puntales, palas tiradas por todos lados porque es para tener un accidente. Todo hay que tener ordenado. Entonces, el primer tip, recomendación es ordenar el lugar donde uno va a trabajar. Bueno, a propósito de esto, el segundo, planificar todo. Por ejemplo, uno tiene que rendir una materia, tiene un parcial, tal día, entonces, lo segundo, después de ordenar, planificar, ver cuánto tiene que estudiar y cuántos días quedan. Entonces, por ejemplo, uno tiene 3 meses para estudiar una materia y tiene que leer un libro. Entonces uno saca la cuenta y quedan, por ejemplo, 3 hojas por día para en los 3 meses terminar de leer el libro. Y entonces uno llega bien, llega cómodo y no se queda sin cosas para estudiar o sin tiempo para repasar. Siempre hay que pegar un repaso. Entonces lo segundo es planificar. Lo tercero, eh, tener una disciplina. Una disciplina, es decir, si uno un día se levanta a las 12 del mediodía, otro día se levanta a las 5 de la mañana, otro día no estudia, otro día se queda a las 24 horas estudiando, es falta de método, ¿no es cierto? Y cuando uno quiere tener un método, tiene que tener una disciplina, una constancia, crear una costumbre, un hábito, para que no cueste. Y porque es como, por ejemplo, en un deporte, si uno quiere participar en la Olimpiada, de un día para el otro, no se puede. Si uno quiere entrenarse, no es cuestión de estar 24 horas corriendo, porque no lo va a poder hacer. Bueno, lo mismo pasa con cualquier cosa. Uno tiene que darle su tiempo, de a poco. Armar una suerte de rutina, digamos. Exacto, exacto. Así para llegar a tener un rendimiento de un deportista de alto nivel, uno tiene que ir de a poquito y no puede alcanzar el mayor rendimiento en un día. Tiene que tenerlo de a poco durante mucho tiempo, el entrenamiento. Lo mismo pasa en el estudio. Entonces, uno tiene que programar, por ejemplo, me voy a levantar todos los días a las 7, desayuno hasta las 7:30
empiezo a estudiar a las 8 hasta las 12. Me doy una vuelta, almuerzo, hago gimnasia, después retomo a las 5 hasta las 9. 8 horas. Si un estudiante estudiara, ya sea asistiendo a clase o leyendo durante 8 horas por día, yo creo que cualquier carrera se hace tranquilamente y muy bien. Entonces, estoy puntualizando, yo creo que van 3, no sé si me estoy saltando algún número, 3. Van 3. ¿Cómo se podría titular esto? Adquirir una disciplina, ¿no es cierto? Una disciplina. Todos los días lo mismo, una rutina. Bueno, cuarto, aprender a tomar apuntes. Es decir, uno va a clase, uno escucha. Pero si uno le entiende, pero apenas uno sale de la clase, uno empieza a olvidarse y si le preguntan algo, casi que no puede decir nada. Estuvo interesante, pero en poco tiempo se esfuma todo. Entonces, hay que aprender a tomar apunte. Porque cuando uno toma apunte, la clase está ahí, en lo que uno escribió. Uno le pega un repasito, una mirada y ya le vuelve todo a la mente. Pero esto no lo hacen todos. Yo, por ejemplo, la verdad es que no sé tomar apunte. Pero he visto alumnos que toman tal cual la clase. Entonces hasta pueden estudiar de ese apunte. Por eso pienso yo que hay que, aunque a uno no le salga bien en un principio, uno debería insistir y tomar apunte porque como todas las cosas se aprenden. Y entonces es muy útil tomar apunte y tener toda la clase escrita por uno mismo porque uno puede sacar lo realmente importante. Tomar apunte, algo interesante. Otra cosa, lo que estaban diciendo ustedes, tener amigos en la facultad, porque cualquier actividad, cuando se hace a disgusto, cuando uno se disfruta, uno no llega a nada. La gente que ha llegado a algo, en algo, es porque realmente lo ha tomado con pasión y hacía eso, se enfocaba en esa actividad, porque le gustaba, pero el que hace algo que no le gusta, nunca llega a nada que valga la pena, que trascienda más allá de, por ejemplo, ser un medio de vida para esa persona. Entonces, pienso que hay que integrarse a un grupo de amigos y de buenos amigos en la facultad para que esa actividad que es estudiar sea llevadera, a uno le guste. Cuando uno disfrute de eso, entonces le gusta ir a la facultad para juntarse con sus amigos o juntarse con sus amigos para estudiar. Y entonces uno tiene buenos resultados. Y esos amigos tienen que ser buenos, por supuesto, es decir, chicos que les guste también estudiar, que no los disipen y los lleven a hacer otras cosas alejadas del estudio. Claro. Entonces, buenos amigos. Un buen grupo de estudio, digamos. Claro, para hacer más linda la vida de la facultad y que eso le dé más ganas de estudiar, de llevar la carrera adelante. Totalmente. Bien, otro tips. Vamos. Bueno, podemos decir también leer libros, es decir, no contentarse con leer apuntes, fotocopias, cosas rejuntadas que no tienen una planificación. Un libro lo que tiene es que está planificado íntegramente, desde el principio hasta el final. Tiene, por ejemplo, tratándose de matemática, tiene una introducción, un desarrollo, ejemplos, gradualmente para ir enseñando una disciplina. Entonces, cuando uno lee un libro de punta a punta, está siguiendo un método. Distinto es cuando uno toma una fotocopia, un apunte, cosas sueltas de distintos libros también, que no tienen una planificación. Entonces, la forma de aprender es distinta. Entonces, hay que guiarse por los libros. Si algún tema de un libro no se entiende, uno bueno puede recurrir a otro tema para clarificar esa cuestión
pero siempre seguir un libro. Bueno, ahora, cuando uno se siente a estudiar, yo recomiendo esto. Cada uno puede tener su método. Ujú. Cuando uno se siente a estudiar, como le dije recién, uno pone el libro en el atril para leerlo. Y luego pone una hoja en blanco. Y pone viromes o lápices de distintos colores. También se puede usar regla. Entonces, cuando uno va leyendo, uno va escribiendo el desarrollo del tema como si uno lo tuviera que explicar para otra persona. Desarrollar de vuelta. Ver, por ejemplo, cuál es la finalidad del tema. Y empezar desde, por ejemplo, cuál es el origen de la solución del tema. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hablemos del tema integral. Integrales en análisis matemático. El origen de este tema es solucionar el problema de cálculo, por ejemplo, de áreas, volúmenes, longitudes de líneas. Entonces, está planteando el problema. El que soluciona el problema, es decir, hablemos de Newton, Leibniz, gente que trató de resolver esa cuestión. Bueno, ¿cómo empezó? Y partiendo de esa historia, de esa forma de resolver el problema, uno le encuentra sentido a todo el desarrollo, uno se sitúa en el problema y uno le encuentra como una hilación a todo el problema. Entonces uno se puede olvidar de algo, pero uno empieza a pensar de esta cosa, cómo se pasa a la siguiente y cómo se pasa a la siguiente. Uno no tiene un conocimiento aislado, un dato aislado en la mente, sino que uno tiene todo relacionado. En eso consiste aprender realmente. Se llama aprendizaje significativo. Que uno inserta un conocimiento nuevo, pero dentro de una estructura. No un dato aislado, por ejemplo, una fecha que no tiene relación con nada, que uno se lo olvida y entonces no se puede aplicar. Bueno, entonces sentarse con un libro y tomar nota para uno desarrollar ese tema de la forma que uno le encuentra relación. Si fuera una materia social, de ciencias sociales, que no es tanta fórmula, tantas ecuaciones, uno puede, por ejemplo, si tiene una fotocopia de un libro o uno imprime un libro, entonces uno lo puede, para no arruinarlo, resaltar las partes importantes. Uno lo lee y va resaltando las partes importantes. Y luego, leyendo las partes importantes, uno hace otra selección de lo más importante escribiéndolo en la computadora. Se escribe mucho más rápido si uno sabe escribir en un teclado, se escribe más rápido que manualmente. Entonces uno escribe y un libro que tiene, por ejemplo, 300 páginas, lo resume en 10 páginas. Entonces cuando uno llega al final, en medio día, le da un vistazo, una releída a esas 10 páginas y uno tiene todo el tema. No hace falta leerlo de vuelta. Con una sola leída, ya está. Uno lo leyó una vez, lo resumió y luego repasando ese resumen ya tiene de vuelta todo en la mente. Claro. Esa es la forma de leer cosas de ciencias sociales. De matemática también, pero no se puede resumir escribiéndolo en la computadora porque las ecuaciones tienen esa dificultad, pero se pueden escribir manualmente. Bueno, y entonces, no sé si casi la última recomendación, no estudiar de memoria, sino leer y entender. Uno entiende cuando uno puede, de algo que está leyendo, hacer un ejemplo, inventar un ejemplo. Uno se pregunta, si no fuera de esta forma y fuera de lo otro, de la otra forma, ¿qué pasaría? Entonces uno inventa un ejemplo. Y bueno, con ejemplos uno realmente alcanza a entender. Otra cosa que me viene a la mente en este momento, no vale la pena hacer para aprender un tema 1000 ejercicios, hasta que uno se mecaniza con algo, porque mecanizarse es adiestrarse, pero no aprender. Es mejor analizar un ejemplo y hacer una especie de, digamos,
receta o esquema de cuáles son los pasos a seguir para resolver, por ejemplo, un ejercicio. Primero, fijarse en tal cosa. Segundo, resolver tal cosa. Tercero, hacer tal cosa. Entonces uno tiene el esquema. Y uno no se pone mecánicamente, hay que dividir, hay que multiplicar, no. Sino, uno tiene en mente el mecanismo que le permite llegar al final. Habiéndolo entendido, por supuesto, que no es lo mismo que mecánicamente ponerse a hacer algo, sin saber lo que uno está haciendo. Muchos alumnos tienen un problema, una regla de tres, ¿no es cierto? Entonces empiezan, en vez de entender el problema de qué se trata, directamente, hay que multiplicar esto por esto y dividir por esto. Y a veces así, a veces no. Todas las cosas hay que pensar un poquito antes. Está bien. Entonces hacer un esquema de cómo resolver tal cosa. Y aprenderse el esquema y no ponerse a hacer 1000 ejercicios sin saber lo que uno está haciendo. Está bien. Está bueno. Me gusta esa lista de tips. Están buenos Sí. para poder seguir las Qué materias. bueno, qué bueno verlo, profe, después de tanto tiempo de habernos Bueno. encontrado. Queremos agradecerles, digamos, por este espacio, por recibirnos en su casa, a charlar un poco de la educación, de la matemática. Y Sí. los estudiantes lo han reconocido entre más de 1000 docentes como el segundo mejor docente en la virtualidad, y es por eso que le queremos hacer entrega de esta medalla Muchas de gracias. recordatorio, de reconocimiento, Top 5 docente de la virtualidad, como Bueno. también este diplomita, para que también tenga como reconocimiento de la comunidad estudiantil. Germán Lamberti y Virginia Talone. Y yo creo que los dos han sido alumnos míos. Hemos sido Talone me suena. también una gran si no compañera. era otro, un alumno que era Talone también, de apellido. Así que... Y Lamberti me acuerdo, también un buen alumno. Bueno, muchísimas gracias, profe. El alumno que tengo que elegir es un buen alumno. Muchísimas gracias, profe. La verdad que Bueno, nosotros tenemos el compromiso de trabajar con usted, lo que usted necesite, Sí. las cátedras de introducción a la matemática. Yo este año, bueno, voy a ser candidato a presidente para el Centro de Estudiantes y vamos a estar acompañando en todo lo que haga falta. Quiero que cuente con nosotros y estar a completa disposición.